Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos a fondo todas las noticias, rumores y novedades de sus actores favoritos. Soy, y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque ¿a quién no le interesa saber qué pasa con Kerem y Hande? Exacto, a todos. Y es que, como habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Primero, vamos a analizar la posible reacción de Kerem Bürsin ante una revelación reciente de Hande Erçel. Y segundo, vamos a sumergirnos en las palabras de Hande, quien ha compartido su opinión sobre el matrimonio. Prepárense porque se viene bueno. Antes de que empecemos a analizar todo, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo análisis detallados, rumores jugosos y todas las novedades que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que no se lo pierdan y únanse a la comunidad. Estoy seguro de que les encantará. Y ahora a lo que vinimos. Empecemos con la pregunta del millón: ¿cómo reaccionará Kerem Bürsin a lo que ha dicho Hande Erçel? Para entender esto, primero debemos poner un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron pareja, una de las más queridas y mediáticas de Turquía. Protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, donde la química entre ellos era innegable, traspasando la pantalla y enamorando a millones de fans en todo el mundo. Su relación fue seguida de cerca por los medios y los seguidores, que vivieron cada paso de su romance con gran entusiasmo. Desafortunadamente, la relación llegó a su fin, pero la admiración y el interés en ambos no han disminuido. Cada movimiento, cada declaración, cada entrevista, es analizada con lupa, sobre todo cuando están involucrados el uno con el otro, aunque no lo estén directamente. Y es que la gente sigue soñando con una posible reconciliación, con un reencuentro, aunque solo sea en la pantalla. La magia que crearon juntos en Love is in the Air dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores, quienes anhelan verlos compartir escena nuevamente. La chispa, la complicidad, la conexión palpable que emanaban de ellos, alimentaron la esperanza de un futuro juntos, una llama que aún persiste entre muchos fans. Ahora bien, Hande Erçel ha estado en el ojo público recientemente por diversas razones. Ha estado trabajando en nuevos proyectos, asistiendo a eventos y, por supuesto, concediendo entrevistas. En una de estas entrevistas se le preguntó sobre el matrimonio, un tema que siempre genera expectación, sobre todo cuando se trata de una figura pública. Las declaraciones de Hande han sido muy interesantes y, sin duda, merecen una reflexión profunda. No solo por ser una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, sino también por la madurez y la perspectiva que ha demostrado en sus respuestas. Su visión del matrimonio, lejos de los clichés, ofrece una mirada fresca y realista, resonando con muchas mujeres de su generación. La pregunta clave es: ¿cómo interpretará Kerem Bürsin estas declaraciones? ¿Será indiferente? ¿Mostrará alguna reacción sutil? ¿O simplemente seguirá adelante con su vida profesional y personal? Es imposible saberlo con certeza, pero podemos analizar diferentes escenarios y posibilidades. La expectación es alta y los fans estarán atentos a cualquier gesto, a cualquier señal que pueda revelar algo de sus sentimientos. La curiosidad es natural, considerando la historia que compartieron, y la influencia que aún tienen el uno en la vida del otro, aunque sea a distancia. En primer lugar, es importante destacar que Kerem Bürsin es un actor muy profesional y reservado. Siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada, y es poco probable que exprese públicamente sus sentimientos sobre la vida personal de Hande. Sin embargo, eso no significa que no tenga ninguna reacción. Podría, por ejemplo, hacer algún comentario sutil en una entrevista, o incluso en sus redes sociales. Su cautela y su discreción son bien conocidas, pero también sabemos que es una persona sensible, con una capacidad de análisis profunda. Imaginemos un escenario hipotético. Hande Erçel declara en una entrevista que todavía no está lista para el matrimonio, o que no cree en el matrimonio tradicional. Kerem podría reaccionar de diferentes maneras. Podría ignorar por completo el tema, limitándose a comentarios sobre sus propios proyectos, mostrando su profesionalismo y respeto por la privacidad de Hande. Podría sonreír tímidamente y decir algo vago como: cada persona tiene sus propias ideas y metas, demostrando diplomacia y una actitud abierta.
O incluso podría enviar un mensaje más directo, tal vez con una publicación en Instagram con un mensaje críptico que solo los más observadores entenderían, jugando con la intriga y la conexión que aún existe entre ellos. Es crucial recordar que Kerem y Hande, aunque ya no estén juntos, compartieron una parte importante de sus vidas. Seguramente existe un cariño mutuo y un respeto que va más allá de la simple amistad. Por lo tanto, es muy probable que Kerem tome en cuenta las declaraciones de Hande, aunque sea de forma discreta. El tiempo que pasaron juntos, la complicidad que forjaron, y la experiencia de compartir el éxito profesional, sin duda, dejaron una huella profunda en ambos. La conexión que existió entre ellos, aunque ya no sea romántica, sigue siendo importante. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en cuanto a reacciones? Podemos especular, analizar y hasta fantasear un poco, pero la verdad es que la reacción de Kerem es algo que solo él sabe. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que cualquier movimiento suyo será analizado y comentado por sus fans y por los medios. La presión mediática, la atención constante y el interés del público son parte de su día a día. Cualquier gesto, cualquier palabra, será interpretada y debatida, alimentando la curiosidad y la especulación. La naturaleza de la relación entre Kerem y Hande, y el hecho de que ambos sean figuras públicas tan importantes, hacen que cualquier comentario o declaración sobre el otro sea relevante. Por supuesto, esto no significa que Kerem deba sentirse obligado a reaccionar a cada declaración de Hande. Él tiene derecho a su privacidad y a manejar su vida como mejor le parezca. Pero inevitablemente sus decisiones serán interpretadas y comentadas, dada la enorme expectación que genera. La opinión pública, el cariño de sus fans y el interés de los medios son factores que no se pueden ignorar por completo. Ahora pasemos a la segunda parte de nuestro análisis, la opinión de Hande Erçel sobre el matrimonio. Esto es algo que, como ya mencioné, siempre genera mucha curiosidad, sobre todo porque Hande es una mujer joven, exitosa y hermosa, con una carrera prometedora. Las declaraciones de Hande son importantes porque nos dan una idea de sus valores, de sus prioridades y de cómo ve su futuro. Su voz, su opinión son relevantes no solo para sus fans, sino también para muchas mujeres que se identifican con ella. Hande, como muchas mujeres de su generación, ha expresado una visión más moderna y menos tradicional del matrimonio. En lugar de ver el matrimonio como una obligación social, lo ve como una decisión personal, una elección que debe tomarse en el momento adecuado y con la persona adecuada. Esta visión se aleja de las expectativas tradicionales que a menudo se imponen a las mujeres, especialmente en algunas culturas. La presión social, las expectativas familiares y los roles de género son factores que Hande parece haber cuestionado y redefinido. En sus declaraciones, Hande ha hablado sobre la importancia de la independencia, del crecimiento personal y de la libertad. Ha mencionado que el matrimonio no es una meta en sí misma, sino una posibilidad que puede o no encajar en su plan de vida. Estas palabras reflejan una actitud más pragmática y menos romántica hacia el matrimonio, lo que no significa que no crea en el amor, sino que lo ve desde una perspectiva más realista. La independencia, el desarrollo personal y la libertad son valores que parecen ser fundamentales para Hande. Su visión del matrimonio, lejos de los clichés, muestra una madurez y una conciencia de sí misma. Hande también ha expresado la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto en cualquier relación, ya sea de pareja o de amistad. Para ella, la base de cualquier relación sana es la conexión genuina y el entendimiento mutuo. Estas declaraciones nos dan una idea de lo que Hande busca en una pareja y en una relación duradera. La comunicación abierta, la confianza mutua y el respeto por la individualidad son pilares fundamentales para Hande. Su visión del amor, lejos de idealizaciones, muestra una madurez emocional y una búsqueda de relaciones auténticas. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen las declaraciones de Hande para el futuro? Es difícil predecir, pero podemos deducir algunas cosas. En primer lugar, es probable que Hande no tenga prisa por casarse. No es algo que esté en sus prioridades inmediatas. Está enfocada en su carrera, en su crecimiento personal y en disfrutar de su vida. Su enfoque, su ambición y su determinación son evidentes en su trayectoria profesional. En segundo lugar, es probable que Hande busque una relación que sea compatible con sus valores y con su estilo de vida. No se conformará con cualquier persona, sino que buscará a alguien que la entienda, que la respete y que comparta sus metas y sus sueños. La autenticidad, la conexión emocional y la compatibilidad son factores clave para Hande.
Su búsqueda de una relación, lejos de convencionalismos, muestra una madurez y una conciencia de sus necesidades. En tercer lugar, es probable que Ande sea muy selectiva en cuanto a sus relaciones. Dada su fama y su popularidad, es normal que proteja su privacidad y que se muestre cautelo. A la hora de involucrarse sentimentalmente con alguien. La protección de su intimidad, la búsqueda de relaciones auténticas, y la cautela ante la exposición mediática, son elementos importantes para Ande. Su decisión de mantener su vida personal bajo control, muestra una madurez y una independencia. En resumen, las declaraciones de Ande nos dan una visión muy clara de su forma de pensar sobre el matrimonio y sobre las relaciones en general. Es una mujer que valora la independencia, el crecimiento personal y la autenticidad. No tiene prisa por casarse, pero sí busca una relación basada en el amor, el respeto y la confianza. Su visión, lejos de los clichés, refleja una madurez emocional y una búsqueda de la felicidad personal. Ahora, ¿cómo encaja todo esto con Kerem Bürsin? Ya hemos hablado de las posibles reacciones de Kerem. Pero también es importante analizar qué tipo de relación podrían tener en el futuro, si es que la tienen. Aunque ya no sean pareja, es evidente que ambos se tienen cariño y respeto. La historia que compartieron, la experiencia que vivieron, y el cariño que aún se profesan, son factores importantes a tener en cuenta. Si Kerem está soltero y busca una relación, es probable que también tenga en cuenta los valores y las prioridades de Ande, aunque sea de forma inconsciente. Después de todo, compartieron una parte importante de sus vidas y seguro que se conocen muy bien. La conexión que existe entre ellos, la complicidad que forjaron, y el entendimiento mutuo, son elementos que podrían influir en las decisiones de Kerem. Es posible que ambos se sientan atraídos por personas que compartan sus mismos valores y sus mismas metas. Ambos son personas exitosas, independientes y con una visión moderna de la vida. Es probable que busquen una relación que les aporte apoyo, compañía y crecimiento personal, sin que esto signifique renunciar a su libertad y a sus propios sueños. La compatibilidad, la conexión emocional y el apoyo mutuo son factores clave para ambos. En definitiva, el futuro de Kerem y Ande es incierto. No sabemos si volverán a estar juntos, si encontrarán el amor con otras personas, o si simplemente seguirán sus caminos por separado. Lo que sí sabemos es que ambos son personas extraordinarias, talentosas y con mucho que ofrecer al mundo. Sus decisiones, sean cuales sean, serán respetables y válidas. Su felicidad, su bienestar y su crecimiento personal son lo más importante. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre Kerem Bürsin, Ande Erçel y sus declaraciones sobre el matrimonio. Hemos explorado las posibles reacciones de Kerem ante las palabras de Ande, y hemos analizado la visión moderna y realista que Ande tiene sobre el matrimonio. Hemos visto cómo sus caminos, aunque separados, siguen entrelazados por el cariño, el respeto y la admiración mutua. La conexión que existe entre ellos, la complicidad que forjaron, y el impacto que tuvieron en la vida del otro, son elementos que no se pueden ignorar. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de lo que hemos hablado hoy? ¿Creen que Kerem reaccionará de alguna manera a las declaraciones de Ande? ¿Están de acuerdo con la visión de Ande sobre el matrimonio? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. La interacción con ustedes, sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. La suscripción al canal, la activación de la campanita y la participación en la comunidad son fundamentales para seguir creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.